Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que abramos juntos las Escrituras, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero invitarle a que compartamos allí desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Por favor, versículo 12 al versículo 20. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Hemos conversado en alguna ocasión anterior cómo es que Pablo a la iglesia de los Corintios le presenta el Evangelio de Dios. Y les dice que en este Evangelio de Dios hay tres verdades, o una gran verdad, un gran anuncio que tiene estos 13 fundamentos de fe entonces. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice. Que fue sepultado y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos con poder. Que Cristo murió fue un hecho histórico, que lo vivió el pueblo de Israel, especialmente todos los habitantes de Jerusalén. Para ellos, ninguno de ellos podía negar este hecho tan claro frente a sus ojos. Vieron cuando fue ajusticiado, vieron cuando fue condenado a muerte, vieron cuando en el monte de la calavera que estaba en las afueras de Jerusalén, vieron cuando en una cruz allí estuvo el cuerpo de este predicador que le había dado testimonio de que era el Hijo de Dios. La muerte de Cristo no es una cuestión que alguien ni siquiera esté interesado en negar. Y tampoco su sepultación. Están los antecedentes y están los testigos de que allí ocurrió de esa manera. Lo que requería un trabajo, un trato especial, es lo que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. De hecho, en el primer siglo se levantaron algunas corrientes que hablaban de que como por ejemplo el grupo de los saduceos. Ellos anunciaban, ellos decían que no existe la resurrección de los muertos. Por tanto, si se predica que Jesús muere, sepultado y luego es resucitado, claramente entonces el anuncio perdía valor, el anuncio perdía sentido. Entonces Pablo ocupa un tiempo para
mostrar a la iglesia de los Corintios cuáles podrían haber sido algunas de las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado. Si usted me acompaña en el versículo 12 donde comenzamos, dice precisamente que si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, si el anuncio del Evangelio de Dios conlleva estas tres verdades a que hemos hecho referencia, estos tres pilares de fe en la vida de la iglesia, en la vida de todo hijo de Dios, que Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos, el apóstol dice, bueno, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos y se da una lista de testigos que estuvieron presentes, que observaron, que vieron al Cristo resucitado. Pablo dice, también a mí me apareció el Señor y yo soy testigo y yo tengo testimonio de que Cristo el Señor, que fue muerto y sepultado, fue por el Padre levantado de los muertos y Él vive porque Él habló conmigo, Él me apareció, Él trató con mi vida, cambió mi vida y siendo yo un perseguidor de la iglesia, me ha transformado en un apóstol, en un discípulo suyo, en un obrero que predica la palabra del Señor. Pues bien, verso 12, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos entonces todavía entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces dice, claro, Cristo no habría resucitado, obviamente. El problema, amados hermanos, es ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucitaba? Por eso que alguna vez hemos hecho hincapié en que la palabra del Evangelio no solo debe llegar hasta la cruz, no solo se debe predicar a Jesús, Jesús el Salvador, el que muere por nosotros, el que entrega su vida por nosotros y luego es sepultado. Todo eso es verdad, todo eso está bien, pero es incompleto. El Evangelio de Dios tiene que ver con esa muerte, con esa sepultura, pero también con la gloriosa resurrección de que el Padre hace objeto a su Hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque mire, ¿qué hubiera pasado si Cristo no resucita, hermanos? Versículo número 14. Dice, y si Cristo no resucitó, primero, vana es entonces, dice Pablo, nuestra predicación, no hay duda. Estamos predicando una mentira. Vana es nuestra predicación, sí, pero también es vana vuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Evangelio, por el anuncio de Dios. Entonces, nuestra predicación es vana, sí, pero vuestra fe también es vana. Verso 15. Además, dice, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual claramente no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, hemos estado anunciando, hemos estado declarando que Cristo el Señor murió, fue sepultado, pero que el Padre con poder le levantó de entre los muertos. Pero si Cristo no resucitó, entonces eso no es cierto. Nosotros somos testigos falsos de Dios. El problema es que como estamos anunciando a Dios y el Evangelio de Dios, entonces Dios también estaría participando de ese anuncio nuestro. O sea, no es que solo nosotros seamos testigos falsos. De alguna manera estaríamos involucrando a Dios en esto. Mire el versículo 17, por favor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, no tienen fe. Lo que ustedes llaman fe no es verdad, no existe, porque no tiene vida.
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y si la fe está muerta, no tiene sentido, no existe, entonces no tienen fe. Y sin fe es imposible. ¡Aleluya! Entonces no hay ninguna posibilidad. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. No hay ninguna posibilidad de agradar a Dios. No hay ninguna posibilidad de tener esperanza en aquello que nos ha sido anunciado. No hay ninguna posibilidad de creer que vienen mejores días para el pueblo de Dios. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún todos estamos en nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque los muertos no pueden perdonar pecados. Porque los muertos no pueden cambiar las vidas. Porque los muertos no pueden hacer de un hombre y una mujer una nueva criatura, una nueva creación. Si Cristo no resucitó y nuestra fe es vana, todavía los pecados que acumulábamos desde que nacimos, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, todos aquellos pecados todavía permanecen en nosotros y la paga del pecado es muerte. Si Cristo no resucitó, no hay nada ni nadie que pueda quitar los pecados de nuestras vidas. Nada ni nadie. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 4, el último versículo, el verso 25, no importa si no lo ubica, es una breve lectura. Pero el apóstol dice en Romanos 4:25, hablando de Jesucristo, el cual dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Aleluya. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, no tenemos ninguna forma de ser justificados delante del Padre si Cristo no hubiera resucitado. En ese caso, nuestra fe será vana. En ese caso, aún estamos nosotros en nuestros pecados. Esa es la gran diferencia que tenemos, amados hermanos, entre el Evangelio de Dios que vivimos y que seguimos y las religiones. Por eso es que Pablo, cuando comienza a escribir a los romanos en el primer capítulo, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea judío, sea gentil, sea griego, no importa. El Evangelio de Dios es poder de Dios. Sí, pero explica el apóstol, que es poder de resurrección. Es un poder que da vida a los muertos. Es un poder que cambia las vidas. Es un poder que hace nueva todas las cosas. Ese es el anuncio del Evangelio de Dios, que no sería posible, absolutamente no, si Cristo no hubiera resucitado. Entonces la gran duda o la gran incógnita pudiera ser, ¿y cómo es que este hermano a quien conocimos cargado de pecado, con una vida increíblemente mala, con un hablar de los peores, con una vida de familia que no se puede hablar de ello ahora, cómo es posible que ahora él sea una nueva criatura? ¿Cómo es posible que su hogar haya cambiado tanto? ¿Cómo es posible que su mente haya sido transformada de tal manera que su mirada es distinta, su hablar es distinto, su forma de convivencia es absolutamente renovada? ¿Cómo es posible? Si los muertos no perdonan pecados, si los muertos no cambian vidas, si los muertos no pueden hacer nueva todas las cosas. Entonces el apóstol agrega dos comentarios para que concluyamos en el versículo 20.
Él dice en el verso 18, los que durmieron en la esperanza de que Cristo venía. Los que durmieron creyendo en Cristo, entonces ya perecieron porque claramente habría venido Cristo, pero si bien murió y fue sepultado, al no resucitar, no les ofrece a aquellos que ya están dormidos, no les ofrece ninguna esperanza. No habría para ellos ninguna posibilidad. Y en el verso 19 va a decir, y los que estamos vivos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque la iglesia del Señor vive así, ¿verdad que sí? La iglesia vive dependiendo de Cristo, honrando al Señor. Toda su esperanza está puesta en Cristo el Señor. Toda nuestra vida presente y futura está cimentada en las palabras que el bendito Hijo nos dejó. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay morada para todos ustedes. Pues yo quiero, decía él, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si en esta vida solamente, como lo debe hacer la iglesia, solamente esperamos en Cristo. Hermanos amados, porque la iglesia del Señor no depende ni vive en función de los cambios políticos. Porque la iglesia de Dios nunca pone su esperanza en algún candidato o algunos candidatos determinados. Porque de la iglesia de Dios, la iglesia que ha creído en Cristo, la iglesia que ha recibido la palabra del Evangelio, la iglesia que tiene su fe puesta en el eterno Dios de los cielos, nunca prestaría ninguno de sus miembros para que se entreguen al juego político, para que participen de cosas menores, banales, temporales, como son estas elecciones que se hacen, estos nombramientos, esta ubicación en ciertos lugares de privilegio. La iglesia del Señor no vive de estas cosas temporales. La iglesia del Señor, como dice Pablo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Así vive la iglesia de Dios, en la fe del Hijo, en la fe del bendito Señor Jesucristo, esperando en Él, deseando que pronto venga a buscarnos. Capítulo 22 de Apocalipsis, diciendo al Señor, sí, ven Señor Jesús. Así vive la iglesia del Señor, en la fe de Cristo, en la vida de Cristo, en la palabra del poderoso Hijo de Dios. Pues bien, Pablo va a decir, si como una iglesia que vive para el Señor, que ama al Señor, si vivimos solamente esperando en Cristo, y si Cristo no hubiera resucitado, él dice, bueno, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, está bien. Si Cristo no hubiera resucitado y nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Cristo, entonces está bien que la gente pase cerca de nosotros y nos diga, pobrecito. Está bien que alguien nos tenga compasión. Está bien que alguien diga cosas de nosotros. Está bien que alguien hable de nosotros como unos miserables, sin esperanza, sin posibilidades. Todo aquello porque la iglesia debe vivir en la esperanza de Cristo. Y si no hubiese resucitado, entonces esa esperanza también sería vana, ¿cómo no? Pero, aleluya, pero, dirá el apóstol en el versículo número 20, va a decir, más ahora, gloria a Dios, Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El Señor ha resucitado. Y para que eso no sea una verdad así como simplemente dicha, simplemente manifestada por Pablo, para que tenga el respaldo que merece, entonces Pablo ya antes se dio el tiempo, aquí mismo en 1 Corintios 15, él ya se dio el tiempo de nombrar a testigos presenciales. Nadie les puede decir que no, nadie los puede pretender hacer callar porque ellos lo vieron.
Ellos lo palparon. Ellos saben de qué estamos hablando entonces. Entonces el apóstol se permite nombrar desde el versículo 5 a Cefas, que es Pedro. Habla de los 12 entonces. Dice que luego apareció a más de 500 hermanos juntos. Todos ellos fueron testigos y son testigos. Algunos de ellos viven todavía, dice Pablo, otros ya han partido. Sí, pero partieron con el testimonio de que Cristo había muerto, había sido sepultado y que Dios le había levantado de los muertos. Luego dice que aparece a Jacobo. Entendemos que hace referencia a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y también dice, después apareció a todos los apóstoles. Pero versículo 8 dice, quiero que sepan que yo no me guío solo por el testimonio de otros. Quiero que sepan que después de que el Señor se mostró a todos los apóstoles y a muchos hermanos, dice al último como un abortivo, el Señor, el Cristo resucitado, también me apareció a mí. Aleluya, aleluya. Y eso es tan interesante porque, como hemos compartido antes en el libro de los Salmos, hay textos hermosos que establecen la comparación entre el Dios que nosotros servimos. Ese Dios que, como dice la Escritura, que tiene manos para operar, para hacer cosas tremendas y poderosas, que tiene oídos para oírnos, ojos para vernos, una boca para hablarnos, para que de allí aparezca, venga su palabra y nos bendiga. A diferencia de todos los otros dioses, a diferencia de todos los dioses creados por los hombres, que como está dicho proféticamente, tienen boca y hablar no pueden, tienen oído y no pueden oír, tienen ojo, no pueden ver. Y si alguno quiere ir de un lado a otro, debe ser portado sobre los hombros de los hombres, porque no tienen capacidad propia de movilizarse. Entonces, ¿qué dice la profecía? Dice, y así como estos dioses falsos no tienen posibilidad de hablar, de ver, de oír, ni de moverse, dice, así son todos los que creen en ellos. Gloria a Dios. ¿Qué diferencia hay con el versículo número 20 en que Pablo hace un gran anuncio? Es un grito de victoria, es un grito de gozo también, cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Aleluya. Él ha resucitado de los muertos. Significa que nuestra fe ya no es vana. Gloria a Dios. Significa que ya no estamos en nuestros pecados anteriores. Cristo el Señor cargó nuestros pecados en la cruz y los sepultó cuando Él fue sepultado. Pero también significa que nuestra esperanza se torna fuerte, se torna vigorosa, porque tenemos a un tremendo Dios el Padre y a un tremendo Señor, a Jesucristo, el bendito Hijo, quien se dio por nosotros, y a quien el Padre levantó con poder de entre los muertos y le ha sentado a su diestra sobre absolutamente toda autoridad y todo poder y todo señorío. Pero todavía no es todo, amados hermanos, porque antes hablamos de la esperanza. Antes dijimos, en el versículo número 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si nuestra vida está centrada, nuestra vida ha puesto toda su esperanza en Cristo el Señor, entonces esa esperanza es nula, no existe, está mal. Si es que Cristo no hubiera resucitado. Pero hermosamente va a decir, puesto que Cristo ya resucitó de los muertos, dice que ese mismo Señor, Él dice, se ha constituido en primicias de los que durmieron, primicias de todos los que durmamos. Sabemos, por lo que la palabra del Señor nos enseña, que Cristo el Señor pronto viene por su iglesia. Primera cosa, creemos a eso, pronto viene por su iglesia. Y decimos, sí, ven, Señor Jesús. Amén.
Pero también decimos que Él va a venir para tratar con los suyos, con los que han vivido esperando a Él. Los que hemos vivido creyendo y toda nuestra vida ha sido depositada en la fe de Cristo, el bendito Hijo de Dios. A los que por gracia de Dios hemos corrido la carrera o estamos aún corriendo la carrera, pero con nuestros ojos puestos en Jesús. Romanos 12:2, ¿no? Nuestra mirada está puesta en Cristo. Muy bien. El Señor dice por el apóstol precisamente que viene un tiempo precioso, pronto ya. Amados hermanos, acompáñenme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Ya lo tiene usted, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por favor, versículo 13, para quitar primero cualquier duda, cualquier inquietud respecto del papá, de la mamá, de la abuelita, del tío, o por qué no una cosa tan dolorosa. Algún hermano o hermana que ha perdido a su hijo siendo pequeñito, siendo un bebito, o siendo ya algún jovencito, pero que creyó en Cristo y vivió en Cristo el Señor. Lo primero, dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que recordar al que murió, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Verso 14. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Allí está la esperanza, ¿ve? Sí creemos. Porque, insisto, la gente a veces no duda. Hay gente que tiene religiones y que en la llamada Semana Santa igual se guarda, igual considera y tiene un respeto, porque ellos entienden que Jesús murió. Pero no entienden, como está dicho aquí en forma tan hermosa, verso 14, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, porque allí está firmada nuestra esperanza. Dice, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Así como el Padre, dice, levantó a su Hijo, a Jesús, de entre los muertos, de la misma manera, Dios mismo, con Jesús, traerá a los que durmieron en Cristo. Mire el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo creía que el Señor venía en cosa de días, de meses o de pocos años, cuando él predicaba la palabra. Él creía que el Señor ahí ya estaba a la puerta. Imagínense cuán cerca estará ahora de que Cristo el Señor vuelva, si han pasado más de 20 siglos. Pues Pablo decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos delante de los que durmieron, porque va a ocurrir este hecho, dice Pablo en el verso 16. El Señor mismo, y no otro, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y como una gran trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, aleluya, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo había dicho, 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Él, los que murieron creyendo en el Señor, están absolutamente perdidos. Pero ahora el Espíritu habla diciendo, no, viene un tiempo pronto en que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo descenderá del cielo, descenderá del Padre, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos,
Hay una esperanza tan grande, hay una esperanza tan gloriosa para los que hemos creído en Cristo el Señor. Para los que, habiendo escuchado la palabra del Evangelio, hemos recibido la palabra, hemos perseverado en él y tenemos compromiso de que esta palabra haga vida en nosotros, de manera que, como dijo el Señor, el que persevere hasta el fin ese va a ser salvo. Amados hermanos, Cristo el Señor es verdad que murió, fue sepultado, pero gloriosamente el Padre con poder le levantó de entre los muertos. Y ese es un pilar de nuestra fe que nunca puede ser quebrantado, porque Cristo resucitó, se ha constituido en primicia, en primer fruto de esa gran cosecha que ocurrirá pronto, cuando todos nosotros seamos tomados, los que estemos vivos seremos arrebatados, dice Pablo. Los muertos van a resucitar con cuerpo glorificado y juntos ellos y nosotros ascenderemos a la presencia del Señor y así estaremos siempre con el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Le invito a que en el tiempo que tienen de oración honren, alaben al Señor, pero también digan: Señor, ayuda mi fe, fortalezca mi fe, porque no puedo fallar. No puedo quedar en el camino. Ayúdame a serte fiel, a amarte, para ir adelante, para gloria de su nombre. Les bendecimos la iglesia del Señor y proclamamos gobierno de Cristo. En el nombre de Jesucristo el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.